Hola, bienvenidos jóvenes estudiantes del periodo académico 2022-2023, ciclo 2. El tema a tratar es patrón de mediastino, es decir, aquella región radiopaca central y un poco hacia la izquierda en una rayos X estándar de tórax. El objetivo de este tema es que ustedes logren identificar de manera visual una masa en el mediastino, es decir, una imagen radiopaca y que pertenece radiológicamente con el diagnóstico de masa de mediastino. Entonces, le voy a compartir en este momento la presentación del día de hoy. Entonces, hay que recordar la anatomía del mediastino y sus componentes. Tenemos aquí algunas clasificaciones, mediastino superior y mediastino inferior. También tenemos mediastino anterior, medio y posterior. Y las estructuras que nosotros hemos observado en la asignatura de anatomía en ciclos anteriores. También tenemos nosotros diferentes órganos. Tenemos los grandes vasos, las cavidades cardíacas, es decir, el corazón, las venas ácigos, las venas hemiácigos, arterias, la tráquea, los bronquios principales, el tubo digestivo, en este caso el esófago, el conducto torácico, el timo, entre otras estructuras que componen el mediastino. Hay dos clasificaciones importantes, una es la de Felson, en la cual el tórax en una proyección, como vemos nosotros en este esquema lateral, vamos a poner dos líneas, en este caso una anterior y una posterior, o de pronto línea uno y línea 2. La línea número uno cruza imaginariamente por detrás del área cardiovascular y la línea número 2 más o menos cerca de la línea prevertebral, es decir, por delante de los cuerpos vertebrales. Entonces ahí se dividen los compartimientos en mediastino anterior, medio y posterior. Radiológicamente nosotros tenemos aquí lo mismo, proyectadas las líneas según peso. Hay otra clasificación que es la clasificación de Shin, en el cual lo que varía es la línea uno, la primera línea. En vez de ponerla por detrás de la sombra cardiovascular, entonces la coloca por delante. Entonces hay diferentes estructuras. Entonces tenemos ahí mediastino anterior, medio y posterior. Es muy diferente porque las estructuras, más que todo, varían de mediastino anterior y mediastino medio, como ustedes ven, desde el punto de vista anatómico. ¿Qué vamos a encontrar nosotros en el mediastino anterior? Tenemos ahí estas estructuras anatómicas, el timo, el ganglio linfático, vasos mamarios internos, entre otros órganos. En el mediastino medio, ven ustedes, está el área cardiovascular, la tráquea, los bronquios principales, etc. Y en el mediastino posterior, estamos recordando nomás la anatomía que vimos en semestres anteriores, el esófago, la aorta descendente, el ganglio linfático, entre otras estructuras. ¿De qué nos sirve establecer los órganos, recordar los órganos en cada compartimiento? Porque depende de la región afectada, entonces podemos sospechar, bueno, es una masa a nivel del esófago, se me ocurre, una masa en el intestino medio, está invadiendo los ganglios linfáticos, de pronto un timoma, es decir, un tumor en el timo, porque la masa está en el intestino anterior. Pero existen ciertos signos radiológicos que me van a guiar y establecer que radiológicamente existe una masa en mediastino. O sea, no necesariamente tiene que presentarse todos estos signos, de pronto uno o dos, en una raya aquí de tórax para nosotros determinar que estamos visualizando una masa en mediastino. Tenemos nuestro primer signo radiológico que son los llamados bordes convexos. Es decir, toda imagen radiopaca, como la que se encuentra aquí hacia la derecha del mediastino, o sea, hacia la derecha en el mediastino, tiene borde convexo. Es decir, aquellos bordes así, de esta manera convexa, que miran al pulmón. Y decimos que una masa de mediastino, que sea bien definido. Entonces, la masa de mediastino corresponde a esta imagen. ¿Ven? Ahí lo estamos dibujando. Según los ángulos, ¿qué me indica? Que el límite entre la sombra de la masa y el área cardiovascular, tanto arriba como abajo, forma ángulos obtusos. Entonces, recordamos que el ángulo obtuso se ve, tengo el agudo, recordando el recto, y el ángulo obtuso mayor de 90 grados. Entonces, es más o menos aquí en estos extremos, tanto en el extremo arriba como en el extremo abajo, entre la sombra de la masa
y el área cardiovascular. Y ahí lo tenemos graficado. Entonces, ese es un segundo signo. Tenemos otro signo que es el signo de la silueta cardiovascular, en el cual me indica, tal y cual trabajamos el infiltrado alveolar con imagen radiopaca en patologías anteriores, que si una imagen radiopaca que estamos sospechando una masa de mediastino borra el borde cardíaco, quiere decir que está en el mediastino anterior. Vean, vean que los bordes son bien definidos, los bordes convexos miran hacia el pulmón. Y de pronto, si no hacen el signo de la silueta cardiovascular, vean ustedes, está en el mediastino posterior. Bueno, este signo solo se aplica cuando tenemos signo de silueta y cuando no hay signo de silueta. O sea, solo en mediastino anterior y mediastino posterior. Hay masas que están localizadas en comportamiento medio, es decir, en el mediastino medio, y que no, o sea, puede que del mediastino medio vaya o avance al mediastino anterior y da el signo de silueta cardíaca, o de pronto se vaya hacia el mediastino posterior. O sea, en ese caso no podemos saber si el origen es el mediastino medio. ¿Cómo lo vamos a saber? Con una tomografía. Pero estamos estudiando desde el punto de vista radiológico. Nos vamos con otro signo que es el signo de la chimenea. Observen ustedes radiopacidades a cada lado en el mediastino de bordes lobulados. Incluso, bueno, esta flecha nos está señalando que está desplazando la luz de la tráquea. Entonces, se me parece al humo de una chimenea. Bueno, aquí tenemos nosotros el signo, bueno, más que todo es el humo, ¿no? O sea, porque esto no es una chimenea, esto es otra cosa, pero el humo representa que está en dirección vertical, por lo tanto, es el signo de la chimenea, ¿ves? Tanto el borde del lado izquierdo como el borde del lado derecho del mediastino, derecho e izquierdo. Existen ciertas características en esa imagen radiopaca que consideramos que es una base mediastino como la que presentamos. Si tenemos la presencia de gas, es decir, de aire, y el aire se va a ver radiolúcido, recuerden, en el mediastino, es decir, en esa masa, vamos a sospechar en estas patologías, desde acalasia, divertículo Schenker, quistes, quiste entérico, NBD, entre otras patologías. Si tenemos imagen cálcicas en el interior de la masa de mediastino, tenemos que sospechar en estas patologías. Si tenemos la presencia de grasa, bueno, la grasa se visualiza es en una tomografía, estamos sospechando nosotros en este tipo de masa mediastínica. Las calcificaciones y el aire sí se van a ver radiológicamente. Por ejemplo, ahí tenemos nosotros un ensanchamiento del mediastino. Observamos aquí donde estoy señalando en este momento una imagen de forma ovoide de densidad mixta. Radiolúcido en la parte superior y reopaco en la parte inferior con una red horizontal de superficie que me indica que es líquido. Entonces, aquí tenemos que sospechar en una masa de mediastino que tenga aire. Y vamos nosotros al listado acá y tenemos aquí la presencia de gas. Puede ser una acalasia, es decir, la estrechez del esfínter esofágico inferior, lo que hace que se distienda y no pasa el contenido del esófago hacia el estómago, entonces se retiene. O puede ser, se me ocurre, un quiste broncogénico mixto, porque está hacia la línea media, tiene aire y tiene líquido, de pronto una hernia Bodley, o cualquiera de las otras patologías que están en este listado. Entonces, ahí comenzamos a sospechar y ya descartamos las demás patologías. Es decir, vamos a descartar estas patologías de acá que no tienen aire y las patologías de acá tampoco que tengan aire, ¿no? Aquí, no, aquí vemos nosotros una proyección lateral de tórax, la RX, donde observamos una imagen radiopaca de forma ovoide, observen, con una imagen cálcica acá en la región caudal. Está en el mediastino anterior. Por lo tanto, tendrá que sospecharse alguna tumoración, puede ser del timo, o clasificación, o de pronto de la tiroides que viene de la región anterior del cuello y va descendiendo intratorácicamente. No puede ocurrir. El mediastino anterior, lo que nosotros vamos a encontrar como patología, observen linfoma, timoma, bocio, entre otras patologías, depende del órgano que esté comprometido.
Del mediastino medio tenemos nosotros estas patologías, igualmente linfoma, quiste broncogénico, quiste pericárdico, es decir, tenemos que sospechar en esta patología cuando hay compromiso de la estructura del mediastino medio. Y en el mediastino posterior, por lo general son aquellas tumoraciones más que todo de origen de las fibras nerviosas, como neurofibroma, neurosarcoma, ganglioneuromas, neuroblastomas, etc. Vamos a ver algunos casos de masas de mediastino en la raíz de quiestora. Bueno, algunas están complementados con una tomografía. Ahí tenemos nosotros una masa de mediastino. En este caso sería el mediastino superior. Observen aquí una imagen radiopaca, redondeada, que desplaza y comprime la luz de la tráquea. Recuerden que la tráquea tiene que estar totalmente centralizada. Bueno, en este caso acá decía vos, porque ya he comprobado con de pronto una punción o de pronto en un estudio por anatomía patológica. Ahí tenemos otra masa, observen, hacia la izquierda, aquí en el mediastino, que corresponde a esta imagen radiopaca a una masa de mediastino. Otra masa de mediastino. Recuerden que ya vimos el área cardiovascular y este no es el segundo arco del borde cardíaco izquierdo, que era en la pulmonar o por una aorta. Tenemos por acá la pulmonar, pero esta es una masa de mediastino, hacia la izquierda del mediastino. Igualmente acá, imagen radiopaca redondeada, totalmente bordes regulares bien definidos, bien densa. Acá tenemos otra, vean hacia la izquierda del mediastino. Y tomográficamente podemos hacerle a este paciente, entonces vemos en ventana de mediastino una imagen redondeada con áreas hipodensas, hiperdensas, es decir, totalmente heterogéneo, sólido y líquido. Bien, que ocupa el mediastino medio y se va hacia el mediastino anterior. Entonces, si nosotros señalamos en este momento, ponerle con rojo, podemos dividir de esta manera al mediastino, ¿no? El mediastino anterior, el mediastino medio y el mediastino posterior. De esta manera, desde el punto de vista anatómico. Entonces, esta masa viene del mediastino medio y se dirige hacia el mediastino anterior. Acá la misma masa que antes veíamos hacia el mediastino anterior, que es una imagen cálcica. Y aquí su tomografía, vean que está completamente en el mediastino anterior. Masa heterogénea, hiperdensa, con imagen cálcica, que vendría a corresponder a esta imagen de aquí. Acá tenemos otra masa de mediastino, cerrado en círculo. Recuerden que esta es una tomografía de tórax en ventana mediastínica con medio de contraste. El medio de contraste es esta imagen hiperdensa aquí, porque está la aorta ascendente, esta aorta descendente que pinta, lo que no se pinta corresponde a una masa. En este caso, del mediastino anterior y parte del mediastino medio. En la ventana pulmonar solo vamos a ver la sombra, más no podemos identificar la masa de mediastino. Y acá nosotros vemos tres imágenes redondeadas, ¿vean? Pueden ser líquidas, de paredes regulares bien definidas, que corresponden a quistes. Ya pueden ser quistes broncogénicos, por ejemplo, se me ocurre que está el mediastino medio y el mediastino anterior. Vean que la hipodensidad es líquida y las paredes son regulares bien definidas. También están consideradas dentro de lo que es el patrón mediastínico, porque recuerden que los quistes estaban en el patrón destructivo, como quiste, en este caso, densidad líquida. Ahí tenemos otra masa de mediastino, la raíz expiatora, vean ensanchamiento de mediastino de bordes lobulados tanto hacia la derecha como a la izquierda. Recordamos este signo, ¿cuál era? El signo de la chimenea. Acá tenemos otra masa hacia la izquierda del mediastino, una gran masa, y una proyección lateral. Se cuenta hacia la izquierda, pero hacia la parte posterior. Tomográficamente podemos observarla. Vean ustedes, bueno, este es otro paciente. Esta imagen de forma ovoide heterogénea con componentes hiperdensos e hipodensos, es decir, sólidos y líquidos, que compromete tanto el mediastino medio hacia el mediastino posterior. Y por último tenemos acá una masa que compromete el mediastino posterior. Entonces nos fijamos dónde está el mediastino posterior y justo aquí, esta imagen de aquí. Esta y la acá.
que está comprometiendo y erosionando el cuerpo vertebral hacia la derecha, observe. Es una masa de mediastino posterior. Lo que encontramos aquí adelante, como estamos ya hacia la base del tórax, corresponde al hígado, este es el estómago con el contraste y este es el vaso. Entonces, de esta manera, nosotros hemos visualizado y identificado una masa en mediastino. Vamos a compartir. Entonces, este vendría a ser el propósito de una raya X directora, pero recuerden que el diagnóstico más que todo en una masa mediastínica lo da la tomografía. La tomografía, preferentemente en ventana mediastínica con medio de contraste, porque medio de contraste, recuerden, pinta, realzan las estructuras cardiovasculares y lo que no se realza es una masa mediastina, aunque hay masas que también realzan con el medio de contraste, es decir, se vuelven hiperdensas, pero no tan marcadamente como el vaso, porque en la luz del vaso, en la luz de la cavidad cardíaca, se llena de contraste. En cambio, la masa pinta porque está vascularizada. Después de una rayos X de tórax, se solicita una tomografía, pero primero con ese algoritmo, rayos X de tórax y posteriormente una tomografía para masa negativa.